Muy buenas tardes, les hablo desde Chile, mi nombre es Fernando Rojas, soy profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia de la Universidad del Paraíso y hoy les voy a hacer llegar a ustedes esta conferencia denominada Decisiones de dimensionamiento de lote bajo demanda incierta, considerando sesgo y kurtosis. Esta es una charla para el Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología. El outline de mi presentación será una pequeña introducción, el objetivo de esta pequeña investigación, el método que ocuparemos, una pequeña exposición de resultados y finalmente las conclusiones. A modo de introducción, podemos definir el manejo de la cadena de suministro como el manejo de un conjunto de actividades que están interrelacionadas en conjunto con el manejo de instalaciones y medios para la distribución que conlleva un correcto proceso de entrega de un producto o de un servicio. Esto puede ser en cualquier ámbito de la industria. Los modelos de inventario dicen relación con políticas usadas justamente en el manejo de la cadena de suministro que sirven para hacer toma de decisiones con el objetivo básico de tener costos mínimos asociados al manejo de los inventarios, dentro de los cuales principalmente tenemos los costos de compra, los costos de ordenar, de almacenamiento y también del posible desabastecimiento que puede ocurrir debido a que la demanda de los productos que tenemos en la cadena de suministro generalmente es incierta. Bajo este esquema de incertidumbre de la demanda, es conveniente muchas veces tener la posibilidad de modelarla mediante algunos esquemas. Entonces, hay un modelo muy útil en el dimensionamiento de los lotes con el objetivo de la minimización total de costos en un ambiente probabilístico, el cual se puede llevar a cabo mediante metodologías denominadas de programación estocástica e idealmente en dos etapas. ¿Por qué en dos etapas? Porque en la primera tomamos una decisión sin saber lo que está ocurriendo con la demanda y nos abalanzamos a la posibilidad de ordenar o no un pedido como decisiones de primera etapa y también a definir de cuánto sería ese lote. Y en una segunda etapa, que viene post desarrollo de la demanda o también posiblemente de su pronóstico, podemos definir qué cantidades esperadas podrán quedar en saldo en caso de que compremos más de lo que realmente se necesitaba o la cantidad esperada desabastecida en caso de comprar de menos. Bajo este contexto, es fundamental entonces tener modelos que nos sirvan para describir correctamente lo que está ocurriendo con la demanda de los productos. Y encontramos modelos tales como los llamados GANs, que con la sigla está diciendo, ¿no es cierto?, de modelos generalizados, aditivos, para parámetros de localización, escala y forma, los cuales gozan de bastante flexibilidad para poder hacer justamente este modelado y poder establecer una buena descripción de la demanda. Importantemente, este tipo de modelo nos ayuda también en poder ajustar de buena manera la descripción a los datos reales, donde podemos encontrarnos con diferentes tipos de escenarios de kurtosis y de asimetría.
En la figura ustedes ven, tanto en la A, en la B y en la C, distintos tipos de curtosis. En la primera vemos leptocurtosis, en la segunda, que es una situación más parecida a la normalidad, donde tenemos mesocurtosis, y platicurtosis en la tercera, que viene representada por la letra C, donde vemos una distribución de datos, en este caso de una variable aleatoria como la demanda, que es mucho más chata y alargada hacia los extremos. Y por su parte también podríamos tener diversas condiciones de sesgo o asimetría, tanto derecha como la que está mostrando la letra D, normal, o asimetría hacia la izquierda, como es la que muestra la figura F. Una buena candidata de distribución probabilística para poder modelar los distintos tipos que pudieran darse respecto a condiciones de sesgo y kurtosis es la distribución de Weibull, ya que alterando sus parámetros podemos, como muestra la figura, poder obtener distintas formas de asimetría y kurtosis, que es lo que nosotros queremos estudiar en esta paper. El objetivo entonces de este trabajo es proponer una nueva metodología para estudiar cómo el sesgo y la kurtosis de distribuciones marginales de demanda afectan los costos totales y las decisiones de inventarios bajo un modelo de dimensionamiento de lotes estocástico en dos etapas. La metodología la subdividiremos en tres partes: el modelamiento propiamente tal de la demanda, la programación estocástica y finalmente un ambiente de simulación para poder llevar a cabo experimentos de tipo numérico. Para el modelamiento de la demanda, como les explicaba en la introducción, trabajaremos con los modelos aditivos generalizados para parámetros de localización, escala y forma, donde a través de una función denominada de enlace, de algunos de los parámetros que están involucrados en poder hacer una predicción, ya sea de la media, de la desviación estándar u otros, parámetros como son justamente la kurtosis y el sesgo, podemos tener, ¿no es cierto?, la flexibilidad suficiente, ya que dependemos, ¿no es cierto?, de las distribuciones exponenciales, de la familia de distribuciones exponenciales, la cual abarca muchos tipos distintos de distribución. A diferencia de los modelos de regresión, acá suponemos que el error clásico, ¿no es cierto?, de la regresión no es un error de tipo aditivo, ¿ya?, sino más bien un error que está directamente sobre el parámetro que queremos estimar. Gracias a esto, entonces, podemos obtener distintas funciones de densidad de probabilidades, pertenecientes todas ellas a la familia exponencial, con el objeto de otorgar justamente la flexibilidad que andamos buscando para poder hacer los modelamientos acorde a la realidad que nos ofrecen los datos. Los momentos estadísticos son valores, ¿no es cierto?, que se obtienen al integrar justamente la distribución, la función de densidad de probabilidades. Dentro de los más conocidos tenemos los momentos de primer orden, ¿no es cierto?, que es la media, también la varianza como movimiento de segundo orden, pero también el sesgo y la kurtosis como movimiento de tercer y cuarto orden. Acá aparece el modelo probabilístico de dimensionamiento de lotes en dos etapas, formulado bajo una función objetivo donde queremos minimizar justamente las decisiones de primera etapa, que son si hacer o no pedido y cuánto pedir, y en una segunda etapa que aparece en un ambiente probabilístico donde tenemos justamente las cantidades esperadas que podrían quedar inventariadas y las cantidades esperadas que podrían quedar desabastecidas, sujetas a algunas restricciones que tienen que ver con la capacidad de compra del producto con el cual queremos trabajar y también
la demanda respecto de los saldos, ¿cierto?, que podrían ir quedando de periodos anteriores. Podemos entonces, ocupando algunas alternativas paquetizadas estadísticamente, como las que ofrece el software R, que es de acceso gratuito, llegar a simular entonces diversos escenarios donde, fijando justamente parámetros de esta distribución Weibull, en este caso paquetizada bajo la denominación tipo 3, con sus parámetros mu y sigma, jugando un poquito con ellos, ¿no es cierto?, dentro de algunos límites, podemos idear entonces distribuciones con distintos grados de sesgo y de asimetría para la demanda, y calcular cuáles serían los costos y las decisiones de inventario de primer y segundo orden de una programación estocástica para poder calcular el dimensionamiento de lotes, en este caso probabilístico. También definiendo, ¿no es cierto?, estos parámetros que estaban involucrados en la programación estocástica, que son básicamente los costos de almacenamiento, ordenar, los costos involucrados en la compra, el desabastecimiento y los topes, o podríamos decir presupuestos involucrados, que nos dan el tope de la orden de compra. Podemos generar entonces un marco, ¿no es cierto?, informático suficiente como para poder tener 10.000 escenarios de simulación y obtener los resultados que necesitamos para sacar ciertas conclusiones importantes. Como resultados, ¿no es cierto?, de este marco informático, en la primera tabla se muestra un extracto de distintas correlaciones que son de interés para este estudio, de acuerdo a la significancia dada por sus valores P, donde interesantemente vemos que las cantidades esperadas en salto se relacionan con el coeficiente de kurtosis de forma inversa, en forma significativa. También lo hacen, pero ahora en forma directa respecto de la media de la demanda, en forma directa también respecto de las cantidades esperadas desabastecidas, y respecto de lo que es asimetría, también tenemos una relación directa. Y S, que representa las cantidades esperadas desabastecidas, se mueven en forma inversa respecto del coeficiente de kurtosis, y en forma directa respecto de la media de demanda, y en forma directa respecto del coeficiente de asimetría. Al llevar esto a un modelo de regresión lineal, vemos importantemente, ¿no es cierto?, con una confianza de un 10%, podemos decir que la variable dependiente de cantidades esperadas en inventario se relacionan en forma negativa con el coeficiente de kurtosis mediante este intercepto y esta pendiente, ¿cierto?, con un poder predictivo de alrededor de un 10%. Y lo mismo ocurre con las cantidades esperadas desabastecidas y respecto nuevamente del coeficiente de kurtosis, donde encontramos esta relación, que nuevamente es negativa, y con un poder predictivo un poquito menor de alrededor de un 9%. Si nosotros agrupamos los diversos escenarios haciendo uso de la técnica de análisis de clúster jerárquico, podemos conformar, ¿no es cierto?, diversos grupos, como lo muestra la figura, en el cual acá hemos seleccionado 4, que son lo suficientemente heterogéneos entre sí y homogéneos intragrupo, para poder caracterizar justamente estos grupos, los cuales, donde hemos ocupado diversas variables, como son el costo total obtenido, los coeficientes de kurtosis y de sesgo, la desviación estándar, las cantidades a pedir, las cantidades desabastecidas que quedarían en inventario y la media de demanda. Acá nos centramos gráficamente en el grupo 2 y 4, que ofrecen los costos totales menores y mayores
y cierta caracterización que aparece respecto de las variables que recién les acabo de comentar. Y nos damos cuenta que básicamente al llevar posteriormente un análisis a través de un modelo Logit, podemos estimar las probabilidades de pertenencia a los distintos grupos y cómo varían estos según los coeficientes en estudio, que son el de kurtosis y el de sesgo. Y vemos, ¿no es cierto?, ahí algunas conclusiones interesantes, donde al pasar, ¿no es cierto?, de escenarios con kurtosis mínimas a máxima, va aumentando la probabilidad de pertenencia, en este caso al grupo 2, y haciendo la misma lógica respecto del coeficiente de sesgo, pasando desde un mínimo hasta un máximo, la probabilidad de pertenencia al grupo 2 va disminuyendo, básicamente, y a su vez en aumento hacia el grupo 4. Esto nos lleva entonces a las siguientes conclusiones del estudio, donde podríamos afirmar que tanto los coeficientes de asimetría y de kurtosis de la demanda prácticamente no afectan las decisiones de dimensionamiento de lotes de primera etapa, sean estas, ¿cierto?, el hacer o no hacer pedidos y las cantidades a pedir, pero sí hay efectos importantes respecto a las decisiones de segunda etapa, que tienen que ver con las cantidades almacenadas y que pudieran quedar desabastecidas. Y se puede afirmar que distribuciones de demandas que son más puntiagudas, vale decir, con un sesgo más negativo y más leptocúrticas, en general conducen a costos totales más altos, ya que sus formas en sí están asociadas con varianzas, que a su vez son más altas de demanda. Y también es importante notar que aumentos de una unidad del coeficiente de kurtosis, que están relacionadas a ser más leptocúrtica justamente la distribución, tienen un efecto difuso sobre las cantidades esperadas almacenadas y desabastecidas, causando disminuciones de alrededor de un 12% de las cantidades almacenadas, con un proveedor predictivo de alrededor de un 9%, y un aumento de un 13% en las cantidades desabastecidas, con un proveedor predictivo un poquito menor de alrededor de un 8,69%. Finalmente, aumentos de una unidad del coeficiente de kurtosis, que al ser más positivo, al ser de sesgo más positivo, tiene un gran efecto sobre las cantidades almacenadas y desabastecidas, causando un aumento de un 67,38% de las cantidades almacenadas, con un poder predictivo de un 18,9% y de un 68% en el aumento de las cantidades desabastecidas, con un poder predictivo de un 18,27%, aumentando de esta manera entonces importantemente los costos de la segunda etapa de decisión. Agradecimientos a quien financió parcialmente esta investigación a través del proyecto FONDECIT, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico dependiente del Gobierno de Chile, a través del proyecto Código 111-9004 de Chile. La bibliografía ocupada para esta presentación es la siguiente, y les doy las gracias por atender.